la enseñanza de nuestro Señor Jesús acerca de la oración ha sido muchas veces mal entendida, mal interpretada, mal enseñada, de tal forma que muchos creyentes a veces sentimos o pensamos, e incluso algunos llegan a decir que no saben orar. Y no me refiero a los hermanos que son nuevos en la fe, que comúnmente les pasa eso, los invita uno a orar y dicen, es que yo no sé orar. Pero también he encontrado hermanos en la fe que tienen muchos años en el ministerio o reuniéndose en la iglesia o asistiendo a alguna congregación, y ellos mismos se autodenominan como personas que no saben orar. Y hay un pasaje en particular, que es el pasaje central de este sermón, que ha sido mal utilizado, e incluso ha sido mal utilizado como pretexto para no orar. Los invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a dar lectura únicamente a dos versículos. Romanos 8, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu, al estar con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, es un ayudador, no quiere decir que Él va a hacer todo, Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ante Dios obviamente, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, es decir, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu Santo también es Dios, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. El pasaje central señala claramente la frase que, insisto, ha sido mal interpretada o mal entendida. Dice, no sabemos pedir como conviene, es decir, qué es lo que más realmente necesitamos, qué es lo apropiado, qué será aquello que realmente suplirá nuestras necesidades, lo que obrará en nuestro bien y para nuestro futuro. No lo sabemos. Y tomando este versículo, hay gente que dice, pues ¿para qué voy a orar si no sé ni lo que voy a pedir? No sé pedir como conviene. Pero a través de todas las Escrituras vemos que Dios nos llama a orar. Pedir y se os hará, dice el Señor Jesús. De modo que la oración debe ser un constante en nuestras vidas. Pero este versículo nos dice, o nos aclara, que si no permitimos que sea el Espíritu Santo el que lleve y presente nuestras oraciones a Dios, difícilmente nuestras oraciones serán respondidas. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor. Y ahora, una de las razones principales por las que no sabemos qué o cómo pedir es porque cuando estamos en una prueba o en una situación difícil o en cualquier circunstancia, no identificamos la razón o la causa de ese problema o de esa circunstancia. Y al no identificarlo, pedimos mal. Es decir, hay dos razones por las que tú o yo podemos estar en una situación difícil o en una prueba. Perdón, ¿es por la disciplina de Dios o es precisamente porque Dios quiere probar nuestra fe? Es una de dos razones. Y si no identificamos el porqué de la circunstancia en la que nos encontramos, si no sabemos si estamos ahí por disciplina o por prueba, no pediremos adecuadamente. Como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal.
y pedimos mal porque no sabemos no solo lo que hay que pedir, sino por qué estamos en la situación en la que estamos. De modo que lo primero que tenemos que hacer antes de la oración es encontrarnos con Dios y encontrarnos cómo está nuestra relación con Dios. En el primer caso, si tú o yo estamos bajo la amorosa disciplina de Dios, Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, si no te canses de ser corregido, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. De modo que cuando Dios nos disciplina es por amor a nosotros como sus hijos. Y en este caso, si sabemos que estamos siendo disciplinados por Dios, sabemos que la única oración que Dios responderá es aquella en la que nos arrodillamos con un corazón contrito y humillado a decirle: Padre, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos, los confieso delante de ti y suplico tu perdón. Esa es la única oración que podrá ser contestada, ninguna otra. Mientras no estemos en paz con Dios, nuestras oraciones no pueden ser contestadas. No podemos presentarnos con un corazón sucio delante de Dios, que es puro. Dios es puro, no podemos estar en su presencia si estamos mal. Y hay varios versículos que puedo citar para si quieren tomar nota de ellos. Por ejemplo, Proverbios 15:29, que dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 15:29. Si yo estoy en pecado, Dios está lejos de mí. Pero si estoy justo, si estoy limpio delante de su presencia, Él se oirá mi oración. Uno más, en Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, escuchen, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, su oración es abominable. Y muchas veces he citado el capítulo 59 de Isaías, versículos 1 y 2. Estoy tratando de que usted y yo entendamos que cuando estamos en pecado, Dios no puede oír nuestras oraciones. La primera parte de nuestra oración, es indispensable. Suplicar el perdón de Dios para poder estar limpios en su presencia. Mientras yo no esté limpio en su presencia, Él no va a escuchar ni mi adoración, ni mi alabanza, ni mi gratitud, ni mi intercesión por otros, ni mis peticiones, porque yo estoy apartado de Él. Isaías 59, 1, 2 dice: he aquí, dice el profeta, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para que no te oiga. Entonces es claro, mientras yo no estoy en paz con Dios, mientras yo no he limpiado mi corazón, de nada sirve que le pida a Dios por los demás, que le dé gracias por todo, que presente mis peticiones. Dios no va a escuchar mi oración. De modo que lo primero que tenemos que pedir es la limpieza del corazón para poder estar en la presencia de Dios. Y después de que estás limpio, entonces sí, Dios escuchará tus oraciones. ¿Por qué? Porque estás en armonía con Él. Ya no estás apartado de Él, ya no estás separado de Él. Por otra parte, si la situación o la circunstancia que estás pasando, como el caso que estamos estudiando de Job, parece que todo está bien en mi vida, me he puesto a cuentas con el Señor y Dios no me revela nada que parezca que esté yo haciendo que me aparte de Él, entonces el sentido de mi oración va a cambiar por completo. Primero tengo que empezar pidiendo perdón de todos modos,
eso no puedes dejarlo fuera de tu oración. Pero necesitas, para poder distinguir si lo que te está sucediendo es la disciplina del Señor o una prueba, ponte a cuentas con Dios. Salmo 139, versículos 23 y 24 se los saben de memoria. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando yo oro de esta manera y le pido a Dios, Señor, examíname, pruébame, porque quiero saber si hay algo de perversidad en mi vida que te impide guiarme en el camino eterno. Quiero estar en paz contigo, quiero estar perfectamente limpio de todo pecado. Cuando estoy así, entonces comprenderé que la situación difícil, si Dios ya no me revela más pecados, entonces podré comprender que lo que me está pasando es una prueba, no es una disciplina. Y entonces ya voy a poder saber un poquito más cómo y qué debo pedir a Dios. Ahora, para saber cómo pedir y qué pedir, hay por lo menos 4 elementos en las Escrituras que quiero compartir con ustedes. 4 elementos que tienen que estar en las oraciones para que sepamos qué y cómo pedir. Vaya conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Perdóneme, vamos a ver primero Santiago 1, 5 y 6. Es un pasaje muy conocido ya. Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y aquí nos habla Dios de 2 cosas que tenemos que pedir en oración. El título del sermón es ¿qué hemos de pedir? Basado en el capítulo 8 de Romanos que acabamos de leer. ¿Qué hemos de pedir? Y como dice Romanos, no lo sabemos, pero hay cosas que la Biblia nos enseña que sí podemos pedir. Y Santiago 1, 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Versículo 6, pero pida ¿cómo? Con fe. Entonces aquí hay 2 elementos que tienen que estar en nuestra oración. Tenemos que rogar a Dios: Señor, dame sabiduría para saber qué pedirte. Y una vez que Dios te dice, te revela su sabiduría, lo que tú necesitas, entonces pídelo con fe. Pídelo con fe. Y hay otros 2 elementos que tienen que estar en nuestra oración, que tienen que ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra oración. Ahora sí, por favor, vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18. Dice Dios a través del apóstol Pablo, versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí vemos 2 elementos más de nuestra oración. Orar sin cesar quiere decir perseverar en la oración. No importa cuántos años han pasado que estás orando por lo mismo, sigue orando. Persevera en la oración. Esa es una prueba de tu fe. Cuando tú te canses de pedir, es que perdiste la fe. Tienes que ser perseverante en la oración, no dejar de orar por aquello que sabes que te hace falta, que Dios ya te reveló. Y la otra parte del que no puede faltar en tu oración dice: dar gracias en todo. Cuando tú ores a Dios, da gracias por lo que Él te va a contestar, sin importar lo que sea. Porque Él sabe lo que es mejor para ti, y si tú lo crees por fe, entonces debes de agradecerle, porque sabes que Él te va a dar lo mejor, aún más de lo que estás esperando. Es una promesa de Dios. De modo que aquí vemos 4 elementos que nos dan las Escrituras
que no pueden faltar en nuestra forma de oración. Dijimos sabiduría, fe, perseverancia y gratitud. Esos son componentes, 4 componentes que tienen que estar en nuestras oraciones constantemente. ¿Cómo hemos de pedir? Es el título del sermón. Bueno, aprendas estos 4 componentes. Tienen que estar en su forma de pedir a Dios. Con sabiduría, con fe, con perseverancia y con gratitud. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos despiertos todavía? Muy bien. Ahora, quiero compartir con usted algunos ejemplos bíblicos de cómo pedir. Cómo y qué pedir, dependiendo de algunas circunstancias que voy a presentar esta mañana. Y estoy hablando, insisto, de situaciones en las que usted no está bajo la disciplina del Señor, no sabe si está bajo la disciplina del Señor o bajo la prueba, y primero tiene que definir eso para poder saber cómo orar. Y quiero hacer un paréntesis aquí, permítame hacer un paréntesis breve. Juan 9:31 dice, si alguno, sabemos, dice, si quiere buscarlo en su Biblia, sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. De modo que, y esta aseveración, déjeme tratar de explicarla porque tiene 2 sentidos. Primero, lo que estaba yo explicando, si usted y yo estamos en pecado y vamos ante la presencia de Dios, Dios no nos va a oír. Pero también se refiere a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, pero si alguno, escuche bien lo que dice, Dios no oye a los pecadores, punto. Pero, aquí hay 2 elementos que se tienen que cumplir. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿por qué sabemos que este pasaje se aplica perfectamente a aquellos que no han aceptado a Cristo? Porque alguien que no ha aceptado a Cristo es imposible, no tiene forma de, dice el versículo, no tiene temor de Dios y por lo tanto es imposible que sepa cuál es su voluntad. Porque la voluntad de Dios es revelada al creyente por el Espíritu Santo. Y si la persona no tiene el Espíritu Santo, ¿quién se la va a revelar? Nadie. Nadie le puede revelar la voluntad de Dios a un no creyente. Y un no creyente tiene la característica de no ser temeroso de Dios. Así es que esa condición no puede faltar. Primero, para que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que estar absolutamente limpios del pecado. Y una vez que estamos limpios del pecado, entonces demostrar nuestra reverencia a Dios y buscar hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea que nos responda en oración, eso es lo que debemos de aceptar y agradecer. Sea lo que sea. Esa es prueba de nuestra fe. Ahora, permítame dar estos ejemplos en situaciones en las que podemos estar cayendo como creyentes. Si yo estoy enfermo, ¿cómo debo orar? ¿Qué hemos de pedir si estoy pasando por alguna enfermedad? Como ahorita, yo creo que más de la mitad de la iglesia estamos un poquito enfermos. Y esto pudiera ser parte de su oración. Escúcheme con atención, por favor. Señor, enséñame tu propósito y permíteme demostrar a otros que, a pesar de mi situación, no tengo duda de que tú me amas. Y si por esta enfermedad me vas a llevar a tu presencia, consuela a quienes me sobrevivan.
Pero si es tu voluntad, sáname. Todo lo que acabo de decir es bíblico. Salió de aquí, no sale de aquí, ni de acá, salió de aquí. Y estamos viendo en la escuela dominical la historia de Job, y Job es una prueba de esta forma de oración. Pero quiero básicamente citar precisamente el capítulo 2 de Job, versículos 9. Entonces le dijo su mujer a Job: aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y cuando estamos enfermos, estamos mal. Y no sabemos qué pedir, cómo hemos de pedir. Usted y yo podemos orar de esta manera: Señor, enséñame tu propósito de por qué estoy enfermo, y permíteme a través de esta enfermedad demostrar a otros que no me importa. Yo sé que me amas, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él me ama a pesar de esta enfermedad. Sé que Él me ama, dijo Job. Y si me vas a llevar a tu presencia, como lo pedía Job en medio de su enfermedad, consuela a los que me sobrevivan. Piensa en los demás. Y finalmente pide por ti. Son los componentes de la oración: adoración a Dios, pedir sabiduría, pedir por fe, interceder por otros, y al final decir: Señor, pero si es tu voluntad, sáname. Pero normalmente cuando estamos enfermos, lo primero que pedimos: Señor, ya quítame esta enfermedad, salud, consejo. Eso es lo último que hay que pedir. Hay que darle primero gracias a Dios, pedir que nos use en ese momento de nuestra vida como testimonio a otros. Si hay escasez de recursos, podemos orar de esta manera: Señor, hazme ver si estoy siendo infiel, o si no he sido un buen mayordomo de los bienes que me has confiado, como la parábola de los mayordomo infiel. Pero esto lo puedes pedir y es bíblico: si estoy cumpliendo con todo lo que me ordenas, dame la provisión que tú sabes que necesito en la justa medida. Dice Jeremías 17, pues no quiero que piense que estas son ideas mías, están sustentadas en la palabra de Dios. Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Escuchen: pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. La bendición de Dios Él no tiene límites para bendecirnos. Él puede darnos todo lo que Él quiere darnos. Pero dice: lo que yo te voy a dar está condicionado según tu camino y según el fruto de tus obras. Y a veces la gente que no está sirviendo a Dios en nada dice: ¿por qué no? ¿Por qué tengo escasez? O la persona que no diezma y ofrenda dice: ¿pero por qué me hace falta? Bueno, pues porque no estás siendo fiel a Dios. Por eso no tienes lo que necesitas tener. Perdóneme. Segunda Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11 dice: pero esto digo, el que siembra, es Dios hablando a través de Pablo a los corintios, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cosechará más. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, ese es Dios, y pan al que come, ese es Dios. Proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Cómo puedo orar cuando hay escasez de recursos? Señor, hazme ver si estoy siendo infiel, o si no estoy siendo un buen mayordomo de los bienes que me has confiado. Pero si estoy cumpliendo con todo lo que me ordenas, dame la provisión que tú sabes que necesito. Tenemos que saber cómo pedir, amados hermanos, para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Dice el capítulo que leímos, los versículos que leímos de Romanos, que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, pero dice, nos ayuda. Tenemos que poner de nuestra parte. Él nada más nos va a ayudar, no quiere decir que Él va a hacer todo. Y nuestra parte es esta, precisamente, aprender a orar. Ahora, otro ejemplo más: si hay abundancia de recursos, esto también es una prueba. ¿Cómo debo orar si tengo abundancia de recursos? Señor, dime a quién puedo ayudar con los recursos que has puesto bajo mi responsabilidad, y guárdame del peligro de alejarme de ti. Es decir, de todo lo que tengo es tuyo, Señor. Dame sabiduría para saber cómo utilizarlo. ¿Qué puedo hacer con todo esto que me has puesto a mi resguardo? ¿Qué quieres que haga yo con los demás, para los demás? Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O como dice este pasaje muy conocido de Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vean qué hermosa oración. Es una oración pidiendo recursos. Manténme del pan necesario, no me des de más, para que no me aleje de ti. Y lo que va a hacer Dios es, como hizo con el mayordomo fiel: si tú eres fiel en lo que das, Él te dará más. Si eres fiel en los recursos que Él pone, y si eres diligente con los recursos que Él pone a tu resguardo, y los usas sabiamente, Él te puede dar más, mientras tú le pruebes que no te alejas de Él cuando te dé más. Y no estoy hablando de un mal enseñado evangelio de la prosperidad, eso es una blasfemia. Porque Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. De modo que Dios no te va a dar demasiado para que te alejes de Él, pero te va a dar lo suficiente mientras tú seas fiel. Un último ejemplo: si parece no haber respuesta a mis peticiones, Señor, revélame si hay algún pecado que te impida bendecirme. Otra vez, petición de sabiduría. Salmo 26, 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y es para que Dios te revele precisamente aquello que puede estar alejándote de ti. Señor, abre mi entendimiento para escuchar tu voz. Salmo 5, versículos 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Sí podemos saber cómo orar. Usted puede hacer suyas las oraciones de la Biblia. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él responderá a nuestras oraciones. No se pierda esto que acabo de decir, porque con eso voy a terminar. Señor, hazme comprender si estoy pidiendo algo que es contrario a tu voluntad. Todo eso debe ser parte de nuestra oración. Esa es la forma de pedir sabiduría. Guíame, Señor, no dejes que sea yo el que tome las decisiones sobre lo tuyo, tómalas tú. Dime qué debo hacer. No quiero ofenderte. Ese es el verdadero temor a Dios. Por eso leí Juan 9:31, si alguno es temeroso de Dios, es decir, si alguno no quiere ofender a Dios, si alguno no quiere lastimar a Dios, pero quiere hacer su voluntad, a ese es al que Dios oirá en sus oraciones. Temeroso de Dios y deseoso de hacer la voluntad de Dios. Obediencia. Ahora, podríamos seguir buscando sugerencias de cómo orar en la Biblia, y hay muchas más. Pero yo quisiera que hiciera suyas estas peticiones, esta forma de orar, porque es bíblica. Dice, ¿qué hemos de pedir? No sabemos lo que nos conviene, totalmente de acuerdo. Eso es bíblico, lo dice Dios. Tú no sabes lo que te conviene porque no puedes ver el futuro, pero sí puedes saber cómo pedir y qué pedir. Y permite que mi espíritu lleve tus oraciones a mi presencia. Hay tanta enseñanza en la palabra de Dios, tantas bellísimas oraciones. Cuando usted encuentra alguna necesidad, como decíamos esta mañana, toda la enseñanza está en la palabra de Dios. Cuando tú quieres hablarle a alguien, ayudar a alguien, usa la palabra de Dios, ahí están todas las soluciones. No en tu mente ni en mi corazón, en la palabra de Dios. Si oramos con un corazón limpio y a través del Espíritu de Dios, nuestras oraciones seguramente serán aceptas a los oídos de nuestro amoroso Dios. Estoy por terminar con dos pasajes más. La primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 13. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La única forma que tú y yo tenemos para demostrarle a Dios que le amamos es haciendo su voluntad. Es la forma. Obediencia absoluta, fe absoluta para hacer su voluntad. Y dice que los que amamos a Dios, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, lo que ni siquiera nos podemos imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Perdóneme. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Solo cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro interior, aparte de Dios. Creemos que conocemos a la gente, créame, no lo conocemos. Cada uno de nosotros tiene su propio secreto. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos, escuche, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En su palabra está todo lo que Dios nos ha concedido. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para nuestra fe, porque todas se cumplen. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado a lo espiritual, porque termina diciendo el apóstol Pablo en conclusión, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos ayuda a pensar y a entender su palabra para saber cómo pedir, qué pedir. Y termino con una promesa, porque, mire,
no se trata en ningún sermón, se trata de, sea quien sea el pastor, sea donde sea que usted se congregue, sea cualquiera el sermón que usted escuche, no se trata de lo que dice el pastor, sino lo que Dios dice a través del pastor. Y si el pastor está diciendo la palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Si el pastor empieza con sus propios conceptos, retírese de ahí. Pero si todo lo que dice el pastor está sustentado en la palabra de Dios, no vea al pastor como, es que el pastor dijo que no. Lo dijo Dios, lo dice Dios en su palabra. Y no es que crea usted al pastor, usted tiene que creer a Dios y a nadie más que a Dios. Nosotros debemos ser un vehículo, un instrumento que Dios use para esparcir su palabra y su verdad. Y lo que Dios puso en mi corazón es que yo quisiera que cada uno de nosotros de aquí salgamos confiados absolutamente en las promesas de Dios y sabiendo qué hemos de pedir en cada circunstancia. Si somos fieles, eres más fiel. Jamás podremos ganarle a Dios en fidelidad. Y escuche lo que dice Dios a través del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, dice en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No tenga usted duda de que Dios va a escucharlo cuando pide las cosas de acuerdo a su voluntad. Y sirva este versículo, perdón, para hacer otro paréntesis, perdone por tantos paréntesis. Quite, si alguien le enseñó, le malenseñó, si alguna vez oyó que usted puede declarar y decretar, quítese esa blasfemia de su mente. A Dios no se le pueden dar instrucciones ni órdenes. Pedimos, suplicamos, clamamos, jamás decretamos, jamás declaramos. La Biblia no lo enseña así. En toda la palabra de Dios, Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde dice decreta? ¿Dónde dice declara? No dice, dice clama, suplica, pide. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedimos, suplicamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Escuche el versículo 15 y quiero que se vaya con esta promesa en su corazón. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho porque las hicimos conforme a su voluntad. Cuatro elementos que no pueden faltar en su oración. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿Cuáles son? Sabiduría, esperanza, fe y gracia. Perseverancia, perfección. Sabiduría y fe. Sabiduría, fe, perseverancia, jamás dejar de orar. Y gracias, Señor, porque sé que lo que me vas a conceder es lo mejor para mi vida. En cualquier circunstancia en la que esté. Cualquier cosa que tú vayas a pedir, pídelo de acuerdo a la voluntad de Dios. Insisto, porque es importante que quede grabado en tu corazón. Mientras no estés limpio de pecado, nada de lo que le pidas a Dios será escuchado por Él. Así es que la primera condición para saber pedir y saber cómo pedir y saber qué pedir es que estés limpio de corazón. Que seas hijo de Dios es la primera, perdón. Que seas hijo de Dios, porque si no eres hijo de Dios, tus oraciones no son escuchadas. Tus rezos no sirven de nada. Él no es tu padre, no tiene por qué contestarte. Pero en el momento en que eres hijo de Dios, ve de rodillas, con un corazón contrito y humillado, suplica el perdón de Dios para que estés limpio, y entonces estás en armonía con Él. Y ahora sí, preséntale todo lo que quieras presentarle.
Obviamente la adoración, la gratitud, la intercesión por otros y hasta el final tus peticiones de acuerdo a su voluntad. Y dice la promesa, una vez que sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones en nuestro corazón. ¿No es hermoso poder confiar así en Dios? Siempre y cuando seamos fieles y nos dediquemos temerosos de Dios y que estemos haciendo su voluntad, siempre que seamos temerosos de Dios y estemos haciendo su voluntad, siempre que seamos temerosos de Dios y estemos haciendo su voluntad, pidamos todo lo que queramos y Él nos lo concederá conforme a su voluntad. Y siempre su voluntad es mejor que la nuestra. Y ser agradecidos en todo. 1 Tesalonicenses 5:16. Dar gracias en todo. Amén. Vamos a tener una oración más y después entonaremos otro canto. Quisiera entonar nuevamente el de grande es tu fidelidad. Si lo puedes ir preparando, Marco, por favor. Les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra es infinitamente hermosa, Señor, es maravilloso. ¿Cómo podemos encontrar tantos ejemplos de los hombres de Dios que le llamamos en tu Biblia, que presentaban sus peticiones y sus oraciones a ti de una forma tan excelsa, Señor, en una forma de una adoración y reverencia perfecta a ti? Y nosotros, Señor, como dice tu palabra, no sabemos pedir lo que nos conviene, pero sí podemos aprender a pedir. Podemos pedirte de acuerdo a tu voluntad y suplicamos, Señor, tu sabiduría para que lo hagamos de esa manera, Señor, de tal forma que nuestras oraciones guiadas por tu Espíritu lleguen a ti y así tú puedas mostrar en nuestras vidas tu infinito poder, Señor. El amor que viene de ti, toda la riqueza que tú quieres darnos. No hablo de cosas materiales, Señor. Hablo de toda la riqueza que hay en el universo que tú creaste y que tú quieres que nosotros disfrutemos. Enséñanos, Señor, esta mañana a que podemos confiar absoluta y plenamente en que tú nos darás lo mejor si tan solo somos temerosos de ti y dedicamos nuestra vida a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque escuchas nuestras oraciones. Gracias porque eres paciente para con nosotros, Señor. Y gracias por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén.